Hola, bienvenidos al canal de Un Discípulo. Hoy vamos a continuar hablando sobre un tema bastante especial que tiene que ver con el tema de la imaginación, y es hablar sobre el hipnotismo de la vida externa y el poder de los 5 sentidos. Nosotros en anteriores charlas hemos hablado hasta la saciedad con respecto a lo que la persona se va creando con respecto al mundo que nos rodea. Las personas muchas veces piensan que las cosas son tal cual como las ven sus 5 sentidos. Y el problema es que nuestros sentidos nos permiten obtener fotografías momentáneas de un suceso en especial o en particular. Y lo que pasa con este tema de los sentidos al final es que nos satisfacen al cabo de un tiempo con respecto a las cosas que queremos aprender o que entre comillas tratamos de comprender. Pero nosotros siempre tenemos que partir de la base que en este trabajo los sentidos que nosotros tenemos, que nos permiten ver cierto grado del mundo material, es como ver el iceberg. Nosotros vemos solamente la puntita del iceberg, pero detrás del iceberg existe, o debajo de él, en el agua, existe un mundo. Por eso es que en muchas filosofías se hablaba de que el ojo engaña, el oído engaña, el tacto, el gusto, todas esas cosas. Pero se quedan en eso y no profundizan tampoco. No se trata de que este mundo material sea un mundo irreal, no se trata de eso, se trata de que nosotros las vivencias que tenemos no las vemos de una manera completa, porque en cierto grado estamos hipnotizados por estos estímulos de la misma vida. Y por eso tenemos que aprender a lograr un estado de vigilia superior, donde hacemos caer las fantasías que creamos dentro de nuestra cabeza y las fantasías que nos exponen a través del mundo. ¿Y por qué decimos que son fantasías? Porque simplemente no vemos el fondo de las cosas, vemos una forma, pero no alcanzamos a ver el fondo. ¿De qué se trata este trabajo? Se trata de que uno comienza a darse cuenta de que está influenciado de manera muy profunda con respecto a los sucesos externos, con respecto a las situaciones que están ocurriendo a nivel mundial y a nivel local. Pero poco o nada nosotros podemos resolver ese tema si nosotros no nos dedicamos a ordenar nuestra propia casa, nuestro propio mundo interno. De eso se trata este trabajo espiritual. No se trata de estar diciendo de que el mundo es un engaño propiamente tal. No, se trata de que nosotros estamos, en cierto modo, con la predisposición de ser engañados. Es mucho más fácil engañar a las personas y que uno les explique que han sido engañados. Por eso es tan difícil el trabajo del filósofo hermético, porque va comenzando a dilucidar de que hay muchas cosas que son fantasías en su propia vida. Y eso es lo fuerte de este trabajo, porque nosotros tenemos que comenzar a trabajar y ir profundizando hasta llegar a la realidad de las cosas. Y de ahí viene este tema de que nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestros sentidos a modo de ejercicio. ¿Cuántas veces ustedes al día realmente escuchan una pieza de música? ¿Realmente ustedes tocan las cosas y pueden describirlas solamente con su tacto? Fíjense ustedes cómo las personas ciegas pueden obtener formas a través de solamente su tacto. O una pieza musical, ¿cuántas veces realmente nosotros podemos ir hasta la parte profunda de lo que estamos escuchando? Porque nosotros estamos acostumbrados a usar las cosas de manera superficial. Tenemos potentes herramientas informáticas como lo es un buscador en internet y cosas por el estilo, pero nunca profundizamos, siempre vemos las cosas por encima. Cuando todos nosotros vamos profundizando en este tema de que la vida nos hipnotiza, comienza a perder la influencia ese sueño no natural y vamos descubriendo cosas mucho más allá. Por ejemplo, hay personas que dedican su vida completa a hacer dinero, lo cual en sí mismo no es malo, pero a ese acto no le da conciencia porque es un acto mecánico, no nació de una fuerza volitiva, consciente. Lo que se trata del trabajo del filósofo hermético es darle conciencia a todo cuanto hace, en la medida de lo posible. ¿Y por qué digo en la medida de lo posible? Porque esto también tiene un ritmo, tiene que existir una tensión. No podemos estar permanentemente en un estado de vigilia superior. Podemos cambiar, sí, pero lo que hay que entender es que tenemos que trabajar por obtener ese estado de vigilia superior y ya vamos a estar mejor con respecto al momento anterior y así ir subiendo esta escala de nivel de conciencia. Porque este camino nunca se acaba. Hay muchos que dicen, no, este camino llega hasta cierto punto. No, el camino de la evolución espiritual es para siempre. Así son las reglas de este trabajo. Y el problema con eso, cuando uno dice que es para siempre, mucha gente piensa que tiene todo el tiempo del mundo. Y eso también es parte del hipnotismo, porque no tenemos tiempo, no tenemos una vida más allá de 90 años, no tenemos las capacidades para comprender todo el mundo en una sola vida, y así sucesivamente. Damos por hecho muchas cosas, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que ir superando en este trabajo hermético, porque debemos aprender a profundizar en las cosas que realmente valen la pena, y eso debe descubrirlo cada quien en su propia vida.
¿Cuál es el verdadero sentido de la vida que nosotros estamos viviendo? Son preguntas que rompen a momentos este hipnotismo externo que nos dice que nosotros llegamos aquí para ser felices, que llegamos aquí para ser considerados por los demás. Nos dicen siempre que nosotros somos seres muy importantes, pero por lo visto somos casi 8.000 millones de seres humanos y estamos viviendo a nivel colectivo, a nivel de masa. Nosotros tenemos que aprender a desprendernos de esa tremenda masa humana. Mientras más nosotros nos vamos alejando de ese colectivo, más va disminuyendo la influencia de este hipnotismo externo, que está muy reforzado por la televisión, por la literatura y un montón de cosas. Fíjense ustedes cuando ven un partido de fútbol, cómo las personas y nosotros mismos nos identificamos con ese partido. Y es como si lo estuviésemos viviendo de verdad. Ese es el proceso de la hipnosis externa, una identificación con los sucesos del mundo. Nosotros tenemos que vivir esta vida en el mundo material, pero sabiendo que no conocemos a profundidad las cosas que suceden. Eso es una parte importante de este trabajo, que nosotros tenemos que ir profundizando. Yo siempre insisto en lo mismo, si no es tan difícil. Lo complejo es lograr esa disciplina de aprender a profundizar, no creer las cosas a buenas y a primeras nomás, por un eslogan. Y esto de la hipnosis externa es muy importante tenerlo claro, de que el hombre consciente en realidad no puede ser entendido por el hombre mecánico, porque al final las personas hablan como un idioma diferente. Las personas que tienen un camino espiritual real y no fantasioso, como que está en otra sintonía. Y por condiciones de la naturaleza, las personas que tienen un nivel de conciencia o que llevan un trabajo espiritual y que realmente buscan una superación, se van juntando. Eso muchas veces cuando dicen que lo similar atrae lo similar, bueno, en este caso se da de esa forma, pero es mucho más especial de lo que uno puede imaginar. No porque sí, por ejemplo, el maestro Ramase fundó una escuela, no porque sí otros maestros como el maestro Gurdjieff tomaron la decisión de entregar esta enseñanza. Y de a poco fue llegando gente que tenía esa ansia espiritual. Nunca son muchas personas, siempre son pocas. Y es porque así tiene que ser, ¿ya? Otras veces lo hemos hablado de que el despertar no puede ser para un gran número de seres humanos por condiciones cósmicas. Tiene que ser así, tiene que ser de esa forma. Hay un equilibrio y una balanza ahí. Lamentablemente sí, en los tiempos que estamos viviendo, el animal sapiens se está desbocando y necesita leyes y sanciones punitivas para poder mantener el orden, si no esto se convierte en salvajismo puro o barbarie. La barbarie se contiene a través de las leyes. Por eso es que cuando los maestros siempre han dicho de que el ser humano es muy irresponsable, es porque realmente necesita leyes, necesita que alguien esté encima de él para no cometer atrocidades. Lamentablemente eso dura por un tiempo y vuelve a la misma rueda y vuelve a las revoluciones y vuelve a caer en lo mismo nomás. Pero la evolución del ser es en espiral, siempre, una espiral que va hacia arriba. Y esa es la gran diferencia que existe entre el Homo sapiens y el ser espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo de Homo sapiens, pero tenemos en cierne la capacidad del espíritu, la esencia, que nos permite ir más allá de la vida común y corriente de todos los seres humanos. Eso es lo especial de este trabajo, que uno se va creando a sí mismo, viviendo la vida a fondo. Es la única forma. Cuando alguien le empieza a decir que no, ustedes por hacer cierta meditación, por hacer cierto ejercicio, ustedes van a lograr un estado de conciencia superior, no es así. La persona tiene que vivir experiencias materiales para ir fortaleciendo el ser. Y por eso yo les decía en la charla anterior de que estamos en las condiciones naturales, en las mejores condiciones para poder despertar. Y eso, todos los que estamos escuchando este tipo de charlas tienen que entender de que aquí no se puede convencer a nadie. Esto no es un dogma, esto no es una religión. Esto es un camino filosófico, donde el pensamiento crítico es fundamental. Por eso esta es una filosofía, porque hay cosas que están más allá de la lógica común y corriente de las personas media, por así decirlo. Siempre estamos buscando ir más allá, no nos quedamos con las primeras impresiones y nos vamos a ir limpiando muchas veces de toda la basura cognitiva que nos están bombardeando día a día. De eso se trata, liberarse ese hipnotismo externo, romper con esas barreras del sueño. Por eso es que cuando otras veces se les ha explicado de que todo este trabajo hermético es para el tiempo, lugar y gente. Hace 2000 años, 1500 años, qué sé yo, se escribieron los evangelios, pero era para la gente de ese tiempo. Siempre tiene que ser así, siempre va un tiempo, lugar y gente. Todo se va adaptando a los tiempos en los cuales vamos viviendo y así se va entregando la enseñanza. Y eso es fundamental que lo tengamos grabado a fuego en nuestra cabeza, porque muchas falsedades se dan con estas cosas. Hay gente que comienza a revolver lo que hablaban los maestros de hace 2000 años, pero era para esas personas. Hoy en día está el maestro Ramase, acá en el siglo XXI, en Santiago de Chile, donde tiene que ser expuesta la enseñanza de esta forma, a través de un mundo digital, a través de un libro,
pero siempre circunscrito al mundo en cual estamos viendo en la actualidad. Si bien las condiciones materiales han cambiado muchísimo en el mundo, la parte interna del ser humano siempre ha sido la misma. Pero la forma de entregar la enseñanza puede variar, pero sigue siendo en esencia la misma. Eso es lo que yo les quiero dejar aquí expresado. Es muy importante de que vayan profundizando en su propia vida. No se preocupen tanto por las situaciones externas. Vayan revisando su propia existencia, su propia vida. Analicen su vida. No se preocupen por los demás en este caso. Preocúpense de ver dónde están posicionados ahora ustedes en este mismo instante y qué han logrado en su vida, qué han logrado comprender, si realmente han profundizado en las cosas que la vida les ha expuesto, su relación de pareja, su relación con sus hijos, con sus hermanos, familiares, en el trabajo. Hay un montón de cosas, hay un tejido ahí que es necesario ir dilucidándolo, explorándolo, experimentando. Por eso, a modo de ejercicio, no se queden con las primeras impresiones de las cosas que están pasando. Profundicen un poquito más. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Que tengan un buen día.